Mi tía me humilló por un premio del casino. Mis papás por fin respiraron un verano y la familia decidió castigarles esa paz. Lo que más recuerdo de ese dinero no es lo que compró, sino las llamadas que lo ensuciaron todo. Esto pasó hace unos 25 años, cuando yo era niña y en mi casa estábamos acostumbrados a contar monedas. Mis papás vivían al día, con recibos atrasados, remiéndose en la ropa y esa costumbre de decir luego vemos cada vez que algo se descomponía. Una noche fueron a un casino con unos familiares de mi mamá, más por salir un rato que por esperanza real de ganar algo. Contra todo pronóstico, pegaron un premio mediano, de esos que no te vuelven rico pero sí te cambian el aire, alrededor de 10,000. Para mucha gente no sonaría a una fortuna, pero para nosotros fue como abrir una ventana en una casa cerrada. Mis papás pagaron deudas, adelantaron servicios, compraron algunas cosas necesarias y, por primera vez en mucho tiempo, nos dieron un verano con pequeños gustos que no se sentían culpables. Lo normal habría sido que la familia se alegrara, o al menos que respetara que ese dinero les pertenecía. En cambio, casi de inmediato empezaron las llamadas, los reclamos y esa clase de comentarios venenosos que se disfrazan de broma antes de convertirse en amenaza. Los parientes de mi mamá decían que mis papás les debían una parte porque el viaje al casino había sido con ellos. Según su lógica, como ellos invitaron, organizaron la salida y además llevaron a mis papás en su carro, entonces tenían derecho a una tajada del premio. Mi tía fue la peor, aunque usaba un tono distinto. No exigía tan frontalmente al principio, pedía, suplicaba y se hacía la desesperada, diciendo que necesitaba ayudar a sus hijos con sus deudas, como si eso volviera noble meter la mano en un bolsillo ajeno. El problema es que sus hijos no estaban en una mala racha aislada. Eran adultos malcriados que llevaban años gastando por encima de lo que podían pagar y cada vez que se hundían, mi tía corría a rescatarlos para que nunca enfrentaran las consecuencias. Mis papás dijeron que no, una y otra vez, con toda la calma que pudieron. Entonces el discurso cambió, algunos familiares empezaron a decir que los iban a demandar, que había testigos, que era injusto quedarse con todo, que sin ellos ese dinero ni siquiera habría existido. Yo era pequeña, pero sí recuerdo el sonido del teléfono y la cara de mi mamá después de colgar. Recuerdo a mi papá caminando de un lado a otro con la mandíbula apretada, hablando bajito para que yo no escuchara, aunque de todos modos se sentía en toda la casa. Con los años entendí mejor lo que en ese momento no podía nombrar, no era una discusión por necesidad, era codicia. Lo más indignante es que varios de esos familiares ganaban sueldos casi de 6 cifras, no estaban desesperados, no iban a perder su casa, simplemente querían una parte de algo que no era suyo. Mi mamá fue quien recibió más presión, porque en muchas familias siempre creen que la hija, la hermana o la sobrina debe ceder para mantener la paz. Mi tía la hacía sentir egoísta, mala hermana, mala tía y hasta malagradecida, como si poner límites fuera una traición familiar. Mis papás nunca soltaron un centavo y al final nadie demandó a nadie porque, por supuesto, no tenían base alguna. Lo único real fue el resentimiento. Desde entonces, cada vez que alguien del lado de mi mamá proponía otra salida al casino, primero dejaba clarísimo que si mis papás volvían a ganar, tendrían que repartir. Eso mató por completo cualquier intención de convivir con ellos en ese plan. Mis papás dejaron de ir con la familia y, por un tiempo, si querían darse una escapada, iban por su cuenta, lejos de esa gente que convirtió un golpe de suerte en una campaña de hostigamiento. Lo triste es que ese dinero sí nos ayudó de verdad. Pagó cosas urgentes, alivió meses de tensión y nos dio recuerdos bonitos que en otra circunstancia habrían brillado más, pero cuando pienso en ese verano, lo primero que me viene no son las compras ni las salidas, sino la avaricia con la que quisieron arrancarle a mi mamá algo que por fin le había tocado a ella. Ahora, ya adulta, sigo sintiendo rabia por lo normalizado que estuvo todo. Nadie de ese lado de la familia actuó como si estuviera cruzando una línea, al contrario, hablaban como si mis papás fueran los mezquinos, y durante años casi lograron instalar esa versión solo por repetirla suficiente veces. ¿Estuvieron mal mis papás por negarse a repartir el premio aunque el viaje al casino fuera con la familia? ¿Yo exagero por seguir resentida tantos años después por cómo humillaron a mi mamá? ¿Ustedes habrían cortado contacto con familiares que convierten cualquier buena noticia en una exigencia de dinero? Respuesta 1. Tus papás no les debían nada. Invitar a alguien a un paseo no te convierte en socio de su suerte. Respuesta 2.
Lo más feo no fue pedir una vez, fue el acoso y la manipulación emocional contra tu mamá. Eso sí rompe familias. Respuesta 3. Cuando la gente con buen sueldo se obsesiona con el dinero ajeno, no es necesidad, es entitlement puro. Yo también habría tomado distancia. Mis suegros repartirán la herencia desigual y me dejó resentida. No necesito su dinero, pero saber que valgo menos en su reparto me está consumiendo. Y lo peor es que, si nunca me lo hubieran dicho, yo seguiría queriéndolos igual. Llevo más de 20 años con mi esposo, Darío, y durante casi todo ese tiempo me sentí afortunada con su familia. Mis suegros siempre han sido atentos, su hermana menor, Luciana, me cae bien de verdad, y nunca tuvimos esos dramas familiares que la gente cuenta en sobremesas o en Reddit. Por eso me pegó tan raro lo que pasó hace unas semanas. Mi suegro, Esteban, habló con Darío sobre sus planes de herencia y le dijo, con toda tranquilidad, que no piensa dividir sus bienes por partes iguales entre sus dos hijos, sino darle más a Luciana. A mí no me dijeron un porcentaje exacto, así que solo puedo imaginar algo como 60/40 o hasta 70/30 a favor de ella. La razón, según Esteban, es que Luciana y su esposo lo necesitan más. Así, sin rodeos, como si fuera una conclusión obvia y hasta moralmente correcta. En papel, entiendo por qué lo ven así. Luciana y su esposo tienen 2 hijos, mientras que nosotros solo uno. Además, ambos viven con condiciones crónicas de salud, nada que les impida trabajar o llevar una vida normal, pero sí algo que los obliga a pensar más en seguros, tratamientos y futuro. También es cierto que en su casa entra un solo sueldo fuerte porque Luciana no trabaja. En la nuestra entran 2, el de Darío y el mío, y los 2 son buenos. Desde fuera, supongo que nuestra situación se ve más sólida y hasta más cómoda. Pero ahí es donde me hierve la sangre, porque la foto completa no cabe en esa versión simplificada. Nosotros vivimos en una ciudad carísima, de esas donde 2 buenos ingresos apenas significan estabilidad normal, no lujo. Además, si estamos relativamente bien es porque durante años priorizamos ahorrar, invertir y planear la jubilación con disciplina casi aburrida. Ellos, en cambio, sí han intentado ahorrar, pero vienen arrastrando años de decisiones financieras bastante irresponsables. No hablo de tragedias inevitables, sino de gastos impulsivos, poca previsión y esa costumbre de asumir que luego se verá. Y sí, también tienen 2 hijos, pero eso fue una decisión suya, no una desgracia que les cayó del cielo. Entonces no puedo evitar sentir que nos están castigando por haber sido responsables. Por vivir donde podíamos ganar mejor en nuestras profesiones, por haber decidido tener un solo hijo, y por no haber esperado que algún día alguien más compensara nuestras decisiones con una herencia más grande. Lo más frustrante es que ni siquiera se trata del dinero en sí. De verdad no lo necesito para mis planes, no estoy sentada calculando cuándo llegarán y cuánto sería. Honestamente, creo que me dolería menos enterarme de que no nos dejarán nada a saber que sí habrá herencia, solo que nosotros recibiremos menos porque aparentemente hicimos demasiado bien las cosas. Desde que lo supe, me descubrí sintiendo un resentimiento feísimo hacia gente que, objetivamente, quiero. Me molesta ver a Luciana y pensar en ella como la hija a la que siempre rescatan. Me molesta pensar en Esteban como un hombre bueno que igual sigue tratando a su hija menor como si siempre hubiera que protegerla de las consecuencias de su propia vida. Y eso me hace sentir culpable, porque Luciana no me hizo nada. Ni siquiera sé si ella pidió esto o si también se siente incómoda. Darío, por su parte, casi no reaccionó, dijo que sus papás siempre han sido así con su hermana, como si fuera una dinámica vieja, inevitable, instalada desde antes de que yo llegara. Esa parte me pegó todavía más. Porque entonces no es solo una decisión económica, también se siente como una declaración de valor. Como si el hijo responsable, estable y predecible pudiera recibir menos precisamente porque nunca da problemas. Y sí, para mí hay algo hasta sexista en esa lógica de mirar a la hija menor y concluir que siempre necesita más ayuda, mientras al hijo se le exige aguantar y entender. Lo que más me enfurece es la inutilidad de toda esta información. ¿Para qué decirlo ahora? ¿Qué esperan que haga con ese dato? No puedo discutirles cómo usar su patrimonio, ni quiero convertirme en la nuera contadora del reparto familiar. Solo me dejaron una piedra en el pecho, una comparación imposible de ignorar y una amargura que no sé bien dónde poner.
He tratado de convencerme de que una herencia no es un premio al mérito y que la gente puede repartir lo suyo como quiera. También intento recordar que quizá están actuando desde el miedo, miedo a que Luciana quede más vulnerable si algún día algo sale mal. Pero incluso entendiendo eso, sigo sintiendo que nos están midiendo de forma superficial y que están premiando una mezcla de necesidad percibida y mala administración. Ahora mismo no quiero pelear con nadie ni abrir una discusión que termine dañando una familia que, hasta este punto, ha sido buena conmigo. Lo único que quiero es dejar de sentir esta mezcla de amargura, injusticia y humillación silenciosa cada vez que pienso en mis suegros. Porque sé que el problema no es el monto, es la idea de que, a ojos de ellos, nuestro esfuerzo pesa menos precisamente porque funcionó. ¿Estoy mal por sentirme insultada aunque no necesite esa herencia? ¿Debería hablarlo con mi esposo más a fondo si él parece resignado desde hace años? ¿Cómo se supera el resentimiento cuando sabes que no puedes ni debes cambiar la decisión? Respuesta 1. No estás enojada por el dinero, estás enojada por el mensaje. Y eso sí duele. Respuesta 2. Tus suegros pueden hacer lo que quieran con su patrimonio, pero contárselo a ustedes fue innecesario y cruel. Respuesta 3. Creo que necesitas separar a Luciana de la decisión de tus suegros. Tu enojo principal va con quien creó la comparación. Si te gustaron esas historias, suscríbete.